Muy buenas tardes a todos los hermanos en Iglesia Bautista Ebenezer y los otros que están escuchando y están con nosotros este día del Señor. Mi nombre es Dr. Esteban Schneider y queremos invitarles a adorar a nuestro Señor Jesucristo en oración con nuestra boca, con nuestros corazones, con nuestro dar y también, más sobre todo, es para escuchar la palabra expuesta para que seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y quiero enfocarnos, antes de comenzar, para enfocar en Él, que es la cabeza de la iglesia, en Salmo 100. En Salmo 100, el salmista escribió, Salmo de alabanza, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Oremos. Gracias, Padre Celestial. Damos gracias por su obra en nuestras vidas, su perdón, una vida nueva contigo. Y su Hijo Jesucristo, que dio su vida en lugar de nosotros para ser la propiciación por nosotros, con la sangre derramada, y recibió el juicio de ti por todos de nuestros pecados. Él llegó a ser pecado por nosotros y hemos sido dados la justicia de Él, según los Corintios 5, 21. Pedimos hoy día que tú sea exaltado y glorificado en nuestro tiempo juntos para glorificarte en este servicio, este culto principal, para alabarle en cánticos, himnos y cánticos espirituales, en oraciones, en el dar, todas las bendiciones nos ha dado, y también para escuchar la palabra de tu verdad. Queremos ser transformados, santificados, con un deseo para obedecer tu verdad. Y para que tú seas glorificado y ser un impacto en el mundo caído con la luz de su evangelio. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.
mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Los saludo en el nombre del Señor y queremos junto con esto recordarles también las actividades que están ocurriendo en nuestra iglesia. Estamos funcionando obviamente en un tiempo especial, pero no han parado las actividades. El Instituto Bíblico está funcionando los lunes y los martes de 19:30 a 22 horas. Está tanto el pastor Esteban Schneider como el pastor Pablo Uribe en los módulos de teología, en donde está el módulo de teología sistemática, bibliología y varios temas más, y los módulos de panorama bíblico con Antiguo y Nuevo Testamento. Así que animamos a los hermanos que están ya en este instituto y les pedimos que estén orando también por este ministerio, queridos hermanos, porque también está aquí el ministerio de Instituto Bíblico funcionando los sábados para el curso de predicación expositiva que se realiza tanto en Santiago como en el sur
está el pastor Esteban Schneider trabajando con Hermanos del Sur. Entonces nuestra iglesia está Dios permitiendo, solo por su gloria y su misericordia, tener el privilegio de bendecir a otras iglesias también. Así que estemos orando por este ministerio, queridos hermanos. Como es de costumbre, la reunión de oración es el miércoles de 19:30 a 21:30 horas y se hace vía Zoom. Este link se está siempre enviando a través de WhatsApp, de los grupos internos de WhatsApp de la iglesia. Así que atentos, hermanos, para orar unos por otros, para agradecer también a nuestro Señor en conjunto y animarnos, y para orar por las autoridades, por el país, porque sabemos que están ocurriendo cosas siempre desde que Cristo vino al mundo hasta que Él resucitó, y de ahí en adelante hasta que Él venga otra vez. Este mundo, el reino de los cielos, sufre violencia y los arrebatarán los violentos, los valientes. Entonces hay una lucha espiritual. Necesitamos orar por nuestro país y por la iglesia también, tanto local como universal. Así que estemos orando. Hermanos, también recordarles, bueno, a las hermanas, este sábado hay reunión de damas, hasta donde sabemos, reunión de damas toca este sábado de 7:30 a 9:30 am. Y también recordarles que a las 7 am es la llegada, entre comillas, la llegada virtual, porque también es vía Zoom, como todas las reuniones que estamos teniendo por ministerio son vía Zoom. Así que a las 7 am pueden llegar para ir conversando, es la recepción, y a las 7:30 empieza. Y por último, hermanos, recordarles que los podcasts se están ya lanzando, donde están viendo temas de hacia la teología práctica, teología aplicada, temas del corazón, de cómo luchar contra el pecado, contra la ansiedad, contra el miedo. Son temas que están específicamente enfocados a la iglesia, ya que estamos en un tiempo especial. Son temas pastorales a la iglesia y por supuesto a cualquier persona que usted quiera compartirla. Y por último, y muy importante, el domingo es el Día del Señor, tal cual lo estamos haciendo ahora. Las transmisiones siguen vía YouTube y Facebook para la transmisión del culto general a las 12 en el mediodía, y las transmisiones para la escuela dominical se están dando vía Facebook en sus módulos de párvulos intermedio e intermedio 2. Así que, hermanos, estemos atentos a estas actividades y por favor estemos orando por la iglesia local para la gloria de Dios. Un abrazo muy grande, hermanos, y ya dispongamos nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor expuesta. Dios los bendiga, queridos hermanos. ¿Cómo están, amados hermanos? Los saludo en el nombre del Señor. Doy gracias a Dios porque tenemos la posibilidad, un día más, de reunirnos a través de las redes sociales, a través de la internet, en medio de una pandemia, en medio de los momentos difíciles que estamos viviendo como país. Saludo a todos mis hermanos que están reunidos, escuchando este sermón, viendo este sermón. Que Dios los guarde y les dé de su gracia y nos ayude a ser exhortados, animados y consolados. Cabe mencionar también a los hermanos que están sufriendo, la familia de nuestra hermana Normita, nuestras condolencias a su esposo, nuestras condolencias de todo lo que ha vivido durante esta semana. Lamentablemente sabemos que el virus sigue atacando a personas con enfermedades de base y lamentablemente esta semana falleció la mamá del esposo de nuestra hermana Normita, Cristian, y pido sus oraciones todavía para nuestra hermana Normita, que está en la clínica en proceso de recuperación, también por sus hijas, por Cristian y por cada uno de ellos, que les amamos en el Señor, y claramente para nosotros es difícil poder no estar juntos y no poder consolarles. Pero tenemos la posibilidad de estar en medio de este tiempo siendo exhortados a través de la palabra. Hoy día vamos a seguir hablando sobre el libro de Romanos. El libro de Romanos para nosotros ha sido una gran bendición, sin duda. En tiempos difíciles Dios ha ido mostrando su amor, su gracia, y hemos ido descubriendo a través del estudio de su palabra, en conjunto, creciendo en el Señor, cómo Dios en su gracia y en su misericordia nos permite
ser cautivados por el texto bíblico y exhortados y animados a través de las implicaciones del texto bíblico. Esta semana vamos a ver los versículos 6 al 8 del Romanos capítulo 5, y el sermón de hoy día se llama La base pasada de la justificación, la muerte de Cristo por nosotros. La base pasada de la justificación, la muerte de Cristo por nosotros. Y hoy día vamos a ver que fuimos débiles, impíos y pecaminosos en Romanos capítulo 5, versículo 6, y la razón por qué Cristo murió por nosotros y la acción de Dios. La razón por qué Cristo murió por nosotros y la acción de Dios en los versículos 7 al 8. Entonces, dicho eso, vamos a leer el texto. Voy a leer los versículos, capítulo 5, de los versículos 1 al 8 para entender el contexto, pero nos vamos a quedar en los versículos del 6 al 8. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por uno justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en cuando, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces hoy día vamos a ver la base pasada de la justificación, la muerte de Cristo por nosotros. Y oremos al Señor para que el Señor guíe este sermón y nos ayude a ser confrontados, animados y exhortados a través de la guía de su Espíritu Santo para entender las implicaciones en nuestra vida y vivir conforme a lo que su palabra nos demanda. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te doy gracias por la posibilidad que tenemos de estudiar su palabra, de animarnos a través de su palabra, de descubrir su palabra, la profundidad del texto y la importancia del texto bíblico, para que el texto bíblico aplique a nuestras vidas y claramente por la guía de su Espíritu Santo cambiar nuestros corazones conforme a su verdad. Te agradezco, Dios, porque eres tan bueno y eres tan misericordioso. Ayúdanos, Señor, a ser maduros en la fe. Ayúdanos a ser exhortados en la fe. Ayúdanos a entender la importancia del resultado de la justificación como base de lo que Cristo hizo por nosotros, yendo a esa cruz, pagando el precio por nuestros pecados. Te agradezco, mi Dios, porque tú eres bueno, eres misericordioso, lleno de gracia y de bondad. Y guíanos, Señor, conforme a tu verdad, para ser iluminados y ser guiados conforme a esta verdad en su palabra. En Cristo Jesús oramos, en el nombre del Señor oramos, amén y amén. ¿Ok? La base pasada de la justificación, la muerte de Cristo por nosotros. 2000 años antes que Cristo fundó, claramente se fundara esta ciudad de Roma, muchas historias acerca de su origen, antes de que Cristo viniera a la tierra y pudiera ser registrado su primer advenimiento. La mitología histórica de Rómulo y Remo, criados por una loba en el origen de la ciudad, situada al borde del río Tíbet, más o menos en el año 510 a.C., es donde comenzó la República Romana. Augusto César fue el primer César de la era del centro del mundo, el eje económico, como lo hemos dicho, el eje político de todo el mundo de la época, el imperio, llena de gran lujo, pero también de gran pobreza. El mundo de los cristianos en el primer siglo era más o menos entre 1 millón de personas en la capital y entre 20 a 30.000 judíos. Alrededor de 20 sinagogas estaban distribuidos a lo largo de Roma. Y Roma, habían muchos cristianos numerosos. No se sabe cómo llegó el cristianismo ahí, lo hemos repetido durante todo nuestro estudio,
pero sí eran muy famosos y necesitaban ser fundamentados en la verdad. El mundo de los cristianos del primer siglo era muy distinto al que conocemos hoy día. La frase común de parte del gobierno era realmente fuerte. Ellos pensaban que eran los mejores y claramente fueron un gran imperio y conquistaron a muchos. De hecho, el evangelio debía ser un pilar fundamental en la vida de los cristianos. El valor de la vida no estaba en los bienes o en el poder que poseían, sino que más bien en saber estar y vivir en Cristo en el mundo greco-romano, porque el mundo greco-romano o la cultura greco-romana era hostil. Entonces Pablo comienza a fortalecer a la iglesia de Roma sabiendo que envió esta carta desde Corinto para que esta carta fuera el fundamento teológico en un cristianismo firme, en un mundo teológicamente distinto, hostil en contra de los cristianos, y claramente el evangelio debía ser un pilar fundamental en la vida de ellos. Por ejemplo, hay una frase que voy a leer histórica por parte de lo que ellos pensaban en referencia al gobierno. Por ejemplo, dice así: Jove gobierna los cielos, esgrimiendo su trueno. César Augusto, tú en la tierra serás entronizado como la deidad presente. Las ardas de los británicos y los pardos a Roma ceden sus orgullosos cuellos. Eso quiere decir que ellos gobernaban a todo el mundo conocido. Para el pueblo romano el arte de gobernar era el arte del alma. El gobierno romano estaba íntimamente relacionado con la vida del pueblo y con el reino de los dioses. El gobierno exitoso requería líderes virtuosos, una sociedad unida y un tejido moral que honrara a los dioses a través de diferentes sistemas de culto. Se demostraba a través de un ritual y de sacrificios. Si bien los romanos creían que estaban destinados divinamente a gobernar el mundo, tenían que desempeñar su papel fundamental en la tierra. Un papel para que estaban bien preparados, dado a su linaje puro, a su humanidad superior. Sin embargo, todo esto se había desvelado en los últimos años de la República y posteriormente esto fue destruido, la República Romana, con los conflictos internos y externos que desgarraron a Roma, y la fuerza del pueblo disminuyó, sucumbiendo en el hambre, en impuestos opresivos, en enfermedades, la muerte y la inmortalidad de ellos, y claramente entendieron que fue destruida Roma. Sorprendentemente e inesperadamente, Octavio detuvo esta decadencia en seco, revirtiendo la suerte del pueblo romano casi de la noche a la mañana. Su sabiduría, la virtud, la piedad de los primeros años le valió el respeto, la lealtad y el honor de la gente, y lo encaminó a ser el fundador del Imperio Romano y el más venerado en los tiempos de los emperadores. Ahora, ellos eran orgullosos de su sistema político social, es decir, a través de un emperador con senadores que tenían cierta burocracia y que gobernaban una especie de diferencias sociales que existían, un gobierno firme y que claramente se hacía entender como el Estado, y el Estado tenía un poder de las armas. Y hoy veremos cómo en el mundo de greco-romano, Pablo establece un pilar fundamental de entender por qué Cristo murió por nosotros en base a la verdad sociopolítica y cultural que era realmente hostil para los cristianos. El apóstol Pablo fundamenta la base pasada de nuestra justificación para demostrar que la salvación es mucho más firme que la administración humana, que Dios en su misericordia nos va a libertar de la deficiente visión del mundo y nos rescata para hacer luz cuando fuimos débiles. Ahora somos justos por los méritos de Cristo para anunciar activamente las virtudes en un mundo hostil. Por eso vamos a ver la base pasada de la justificación, la muerte de Cristo por nosotros. Como dice el texto bíblico, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. ¿Y por qué quise mostrar esto de la historia greco-romana?
porque no vamos a hacer un estudio profundo de la historia greco-romana, pero claramente, como dijimos anteriormente, ellos mezclaban la organización política social del Estado junto a la deidad, que podríamos decir deidad pagana, el culto a los dioses, tanto greco de la mitología griega junto a algunos dioses paganos de Roma. Entonces, su forma de pensar también era teológica. Claramente, el Estado como nosotros lo conocemos, de hecho, a través de representantes como senadores, a través de un emperador que tenía todo el acceso al poder, pero también necesitaba personas que lo ayudaran a gobernar y a gobernar diferentes lugares. De eso, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos en la Biblia de cómo gobernaba, por ejemplo, en la región de Judea, donde tenía un representante que establecía la paz romana. Y esa especie de paz romana permitía ciertos cultos locales que que le ayudaba a seguir expandiendo su imperio, obviamente que eran tomados por la fuerza, pero no se tocaba la raíz profunda, principalmente religiosa, que eso podía provocar grandes desastres y grandes rebeliones. Ahora, siempre a lo largo de la palabra de Dios vemos este intento por parte principalmente del Nuevo Testamento y en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el intento de hacer revoluciones. De hecho, tenía un discípulo que era Celote, que era un revolucionario de la época que quería tomar el gobierno a través de la fuerza. Ahora, dicho eso, Pablo establece este principio, diciendo que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo, si bien es cierto, en el contexto está hablando primeramente a judíos cristianos y también a algunos gentiles que se estaban convirtiendo al Señor en la iglesia en Roma, el apóstol Pablo establece la razón por la cual Dios derramó su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces, en todo este contexto donde el mundo era hostil, en donde el imperio se hacía ver, en donde habían diferencias, en donde era muy difícil ser ciudadano, donde el ciudadano tenía que establecerse a través de normas, a través de una ciudadanía. De hecho, el apóstol Pablo fue y tuvo que comprar esta ciudadanía romana, que habían beneficios, pero también era difícil vivir de acuerdo a las normas. Pablo relaciona esta salvación y, como dijimos anteriormente, Cristo murió en el pasado por los impíos que fueran rescatados de su trivial manera de vivir. Y como dijimos antes en el versículo 6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Entonces, si bien es cierto, Pablo no deja claramente esta idea del poder sociopolítico cultural que tenían los romanos, claramente ellos tenían que saber que eran distintos en su manera de pensar y necesitaban pensar distinto y establecer en su mente y en su corazón a Cristo como el pilar fundamental de su vida. Ahora, la palabra impío, en el versículo 6, dije, porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. La palabra impío, acedes, griega, es malvado, sin temor de Dios, es decir, relativo a la vida que no toma en cuenta la creencia práctica y religiosa. Entonces, en eso es importante. El apóstol Pablo ha establecido un punto fundamental. En el capítulo 4, versículo 23 al 25, dice, y no solo fue por él fue escrito que le fue contada, sino que también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que le levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. El apóstol Pablo va a mostrar los resultados de la justificación en el capítulo 5, las bendiciones de haber sido declarados justos por la fe en Dios y tener beneficios espirituales en nuestro corazón y cómo vivir una vida piadosa en un mundo hostil. Ya había
expuesto a judíos y a gentiles, que todos estaban bajo pecado y no podían salvarse a sí mismos, sino que necesitaban reconocer a nuestro Señor. Ahora, Cristo murió en el pasado, y ahora esto es importante. Es muy importante destacar el orden en el cual Pablo establece su argumento, diciendo en el versículo 6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Cristo murió en el pasado, a su tiempo, y claramente esto es muy importante porque cada palabra es importante en el texto. Lo que dice en el versículo 6, porque a su tiempo Cristo murió, la palabra a su tiempo viene del original kairos, que está de acuerdo, que se podría traducir como ocasión, momento preciso, periodo de tiempo o un periodo indefinido, época, edad, oportunidad, una buena ocasión. Pros, kairos, horas, por ejemplo, por un tiempo para aprovechar, podríamos decir, la oportunidad o trabajar a prisa. Podría traducirse de esas diferentes formas la palabra kairos. Ahora, en el contexto, Pablo puso esta palabra que es utilizada algunas veces solamente en el Nuevo Testamento, que es kairos, que quiere decir en el momento decisivo. Ahora, esta palabra es importante, que a su tiempo, en el momento decisivo, vino Cristo a morir por los impíos. Lo importante del uso de la palabra es el uso lingüístico. Por ejemplo, el uso especial en el Nuevo Testamento es un periodo temporal en el momento decisivo, es común, es lo que ha establecido Dios o preestablecido Dios. La idea es que Cristo en el momento decisivo vino al mundo para salvar a los impíos. Las masas no logran ver el carácter decisivo del kairos, por ejemplo, en Lucas capítulo 12, versículo 56, o cuando el kairos da cumplimiento a la profecía, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 15, dice que el momento ha llegado, el evangelio ha llegado, y él está proclamando el evangelio. La seriedad de esa decisión es una intensidad increíble. Entonces, la propia vida de Jesús está bajo la oportunidad de esa palabra. Ahora, esa palabra, el apóstol Pablo no la pone por casualidad. No discierne el momento que de alguna forma fue casual, sino que es profundo. Claramente, por ejemplo, es en el tiempo apropiado ha llegado Jesús. En Lucas capítulo 19, versículos 40 al 44, en la versión de la Reina Valera, fíjese lo que dice, versículo 40. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad a verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si tú también conocieses o al menos este día, lo cual es para tu paz, más ahora estás encubriendo tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas las partes, te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el kairos o el kairos de tu visitación. El kairón o el kairos de tu visitación. Es la misma idea. Aquí nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 19 está diciendo que los judíos rechazaron y no entendieron el tiempo específico que Cristo vino a salvarles. En Lucas 12 también decía a la multitud, Lucas 12:54, dice, cuando veáis la nube que sale del poniente y luego decís, agua viene, y ahí sucede, y cuando sopla el viento del sur, le estaba hablando a los fariseos, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y no distinguís este tiempo, el kairos. Ahora, ¿por qué es importante esta palabra kairos en griego? Porque el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo para que pudiera poner ese texto preciso en Romanos 5:6. Es decir, Pablo está diciendo, porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo en el momento decisivo vino a morir por los que no
por los impíos, por los pecadores. En Marco 1, como dijimos, 15, dice diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Ahora, ¿por qué es importante el tiempo? Porque no existe otra forma. Dice, vino una vez y para siempre. Por lo tanto, la forma en la cual Él vino y lo que hizo hace evidente la forma de salvación. No existe otra forma de salvación que a su tiempo ya se cumplió. Cristo hace más de 2000 años vino a morir por nosotros, vino a pagar el precio en esa cruz por nosotros. Y a su tiempo murió por los del Antiguo Testamento, por los en su contexto y por los que iban a creer. Entonces, Él se limitó en tiempo y espacio. Debemos entender que Cristo se limita en tiempo y espacio porque es Dios mismo que creó todo con el poder de su palabra, vino a limitarse en tiempo y espacio, y Pablo está diciendo que en el momento decisivo vino a pagar el precio. En Mateo 26, 18 dice, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca y en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Entonces, el tiempo apropiado, el momento decisivo, vino Cristo a morir por los pecadores sin Dios de este mundo. Y esto es increíble. Si nos ponemos a pensar la profundidad que Cristo hizo, una obra exacta que el Señor Jesucristo hizo en su tiempo determinado, como dice el texto griego, el kairos, en el kairos de Dios, en el tiempo determinado exacto, vino a salvar a los pecadores. No va a permitir normas de leyes externas, no va a permitir mi bondad, no va a permitir que tú hagas algo para cambiar ese momento decisivo. Por lo tanto, ese momento decisivo hizo que todo el mundo girara en torno al evento en el Calvario. En ese momento decisivo, en el tiempo apropiado, vino Jesús para pagar el precio por ti y por mí. ¿Y qué hizo? Cuando nosotros éramos débiles, es una conjugación presente, activo participio, y un comentarista dice, a su tiempo Cristo murió por nosotros. La idea es, hablando de la palabra griega que está ahí, es huper, por nosotros, que es que Cristo murió como representante, como nuestro sustituto. El sufrimiento de Cristo no solo fue ejemplar, sino que también logró la expiación de los pecadores, tomó el castigo que merecíamos. Es importante destacar y demostrar la depravación del hombre en estas palabras, débiles, impíos y pecadores. A su tiempo vino a morir por nosotros. Y cuando yo meditaba en esa palabra, en el momento decisivo, es que a su tiempo Cristo murió por mí. Y cuando yo veo pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo, en Efesios, que dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. En Pedro también dice que fuimos elegidos por su presencia. Él dice que nos amó antes de que el mundo fuera creado. Entonces, esto conjuga todo lo que Dios está haciendo en su plan de redención. Esto conjuga lo que hemos estado hablando. Pablo está mostrando en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, cómo se desarrolla este plan de salvación, cómo se desarrolla la redención, la expiación exacta de Cristo por nosotros. Entonces no va a depender del ser humano, no va a depender de sus obras, de su religión, no va a depender de las leyes de los judíos, de la norma que el ser humano quiera limitar a Dios, sino que es que Dios vino a su tiempo específico para salvar a los que Él iba a morir y para específicamente determinar en ese tiempo quiénes son los que van a creer, los que creyeron en el pasado y los que van a creer en el futuro. Ahora, la debilidad a su tiempo vino y denota una debilidad de los seres humanos como miembros del mundo caído.
esa conexión débiles, no es que éramos debiluchos de físico, sino que éramos con una debilidad evidente moral. Más importante aún, sugiere una moral en términos de seres humanos como pecadores. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 10, dice, nosotros insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes, nosotros débiles, más vosotros fuertes, vosotros honorables, más nosotros despreciados. En Romanos 8 dice, versículo 3 al 4, dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que andamos conforme a la carne, y sino conforme al Espíritu. Entonces esto es importante, discernir la profundidad de la expiación, discernir la profundidad de la muerte de Cristo por nosotros. A su tiempo, en el momento decisivo, no antes, no después, no tiene que ver con el hombre, no tiene que ver con los planes del hombre, no tiene que ver con la manipulación, con la conspiración, no tiene que ver con nada. Tiene que ver con el tiempo decisivo de Dios, en el tiempo oportuno de Dios para establecer la forma en la cual iba a juzgar a este mundo. Y la forma en la cual iba a juzgar a este mundo, como dice Romanos capítulo 3, para pasar por alto los pecados de aquellos por los cuales Él iba a morir específicamente. Ahora, en 1 Corintios 11, versículo 29 al 30, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando los hermanos de Corintio no estaban discerniendo la profundidad de la muerte de Cristo y el recordatorio en la comunión que nosotros debemos tomar, es decir, la cena del Señor, en donde recordamos ese sacrificio, ellos no estaban discerniendo, no estaban entendiendo la profundidad de la muerte de Cristo y cómo Dios conjugó todo el tiempo, todo lo que está entregado en el Antiguo Testamento, profecías, reinos, emperadores, hombres, mujeres, niños, personas en las cuales Dios en cierto grado guía para mostrarnos que a su tiempo vino Cristo a morir por ti y por mí. Es profundo, es muy profundo. No existe otro tiempo, no existe otra forma. La forma en la cual Él iba a morir, todo estaba determinado y todo está ya cancelado. Habiendo mencionado el derramamiento del amor de Dios por nosotros, Pablo ahora describe la naturaleza de su amor, por la cual el derramamiento de sangre asegura a los creyentes la esperanza. Dios comprueba su amor al pecador por la muerte de su Hijo Jesucristo. A su tiempo vino Jesucristo a morir por ti y por mí. En primer lugar, la palabra a su tiempo quiere decir en el momento preciso, en el momento decisivo. Y como dice Gálatas 4:4, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En segundo lugar, cuando éramos débiles, asthenon, que quiere decir sin fuerzas morales y espirituales. Cuando nosotros no entendíamos, cuando estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, lejos de los pactos, lejos de las promesas, lejos de los profetas, lejos del entendimiento de la palabra de Dios. No sabíamos, éramos débiles, nuestra mente, nuestro corazón no estaba relacionado con la palabra de Dios. Y en tercer lugar, Hooper, como dijimos, por aquellos impíos, Asebón, por aquellos impíos, claramente la muerte de Cristo fue una sustitución, murió en lugar de otros. La preposición Hooper con frecuencia quiere decir para el beneficio de, y en estos casos el lugar de, y este es el significado de acá. Vino a morir en lugar de por nosotros, en lugar de nosotros. Y esto es muy profundo pensar.
en el momento decisivo en el cual Dios determinó que Él muriera, la forma en la cual Él iba a juzgar al mundo. En Romanos 3, Pablo habla la idea, dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos con anterioridad para demostrar en este tiempo su justicia. Cristo hizo justicia y todo conjugó a eso, todo el universo se conjugó a eso. Eso para hacer una ilustración exacta, es decir, el universo se puso los ojos en la obra redentora de Cristo para ver cómo iba a rescatar a sus elegidos. Es muy profundo. Es muy profundo. Al momento decisivo, Dios envió a su Hijo para rescatarnos de nosotros mismos. Al momento decisivo, porque dijimos anteriormente, era la forma de pensar que estábamos lejos, éramos débiles en nuestra forma de pensar. La justicia que Dios nos ofrece, que está descrita en la Escritura, es por medio de la obra redentora de Cristo. El significado particular de esta verdad consiste en el logro redentor, obrado una vez y para siempre por Cristo, y puesto en el centro de nuestra atención cuando pensamos en la justificación. Toda la atención estaba en esa cruz, toda la atención, por eso tembló, por eso hubo un terremoto, por eso se rasgó el velo, por eso todo estaba conjugado en esa obra, el tiempo pasado, el tiempo presente y el futuro y el porvenir. Todo está conjugado, judíos y griegos, esclavos y libres, todo está conjugado en Cristo. Cristo va a ofrecer justicia. Cristo es el Salvador integral y la justificación no es lo único que el pecador creyente posee en él. La fe no es solamente la única respuesta, no es una fe muerta, sino es que es una fe que obra para bien. Entonces, cuando el pecador entiende que en el momento decisivo, cuando él era débil, cuando no entendía, Dios tomó su mente, su corazón y lo transformó por medio de la obra del Espíritu Santo para cambiar su corazón. Él se ha entregado, Cristo, para que lo libere de la culpa del pecado. También se ha entregado para que lo libere del poder del pecado. Por eso dice que éramos débiles, sin razonamiento, sin madurez. Débiles la forma de pensar, cuando éramos débiles en la forma de meditar, no pensábamos en Cristo, no pensábamos en Dios, no teníamos discernimiento espiritual, nuestra mente estaba atrofiada espiritualmente. Teníamos una gangrena espiritual, teníamos metástasis espirituales, estábamos débiles, no entendíamos. No había discernimiento. Y Pablo en Efesios habla de la muerte, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces es imposible no ser confrontados con esta verdad. Éramos débiles, sin fuerza, sin razonamiento, sin madurez. Es imposible que no seas confrontado con tu vida espiritual, en tu forma de no discernir el engaño del pecado y su poder. No solo debes reconocer que el pecado y conformarte diciendo, bueno, todos pecamos. La exhortación no es solamente es para que en nuestra debilidad mental y espiritual pensemos que estábamos lejos de la vida de Dios, sin sabiduría, sin reconocer, con una debilidad moral, hacíamos las cosas del pecado y no tan solo externa, sino que interna.
Por eso el apóstol Pablo dice, ahora, una vez que entiendes el resultado de la justificación, que Cristo vino en el momento decisivo a pagar el precio por tu maldad, por tu pecado, ahora Dios hace que cambie tu vida. Ahora hace que andes en novedad de vida y hace que vivas una vida completa en Cristo en todas las áreas de su vida. Por eso, una vez que el flujo de pensamiento de Romanos capítulo 5 termina en Romanos capítulo 6 para que logramos entender cómo podemos practicar una vez que entendamos los resultados de la justificación por la fe y la base de nuestra vida espiritual. Mira lo que dice en Romanos 6. La exhortación no es a volver a nuestra debilidad mental y espiritual, no es a vivir ajenos a la vida de Dios, no es solamente a seguir en una debilidad moral, no es solamente a solamente estar externamente pensando que somos cristianos, pero en el corazón y en nuestra mente siguiendo en nuestros pecados. Mira lo que dice Romanos 6, versículo 1 al 7. ¿Qué pues diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? De ningún modo, dice el apóstol Pablo en Romanos 6, 2. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ese es el propósito. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Una vez que yo entiendo la muerte, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo de la muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. La clave, hermanos, es entender la muerte de Cristo. Es entender el versículo 6 que dice que porque a su tiempo, en el momento decisivo, cuando éramos pecadores, éramos débiles, ajenos de la vida de Dios, lejos de las promesas, con nuestra debilidad mental, en una depravación total, a su tiempo Cristo murió por nosotros los pecadores. Y de esa manera Pablo está diciendo que a su tiempo, en el momento decisivo, te rescató, te salvó, no tan solo para que tengas vida eterna, sino que para que también, por su gracia, andes en novedad de vida. Ese es el resultado de entender la muerte de Cristo. Ese es el resultado de entender por qué Cristo pagó el precio como sustituto por ti y por mí. Por lo tanto, la clave para que puedas aprender a vivir en esta novedad de vida, si estás luchando con algún pecado que no has podido superar, es entender, la clave es asesinar al viejo hombre o mujer para ser libertado del pecado. Es asesinar. La clave es andar y asesinar, andar y asesinar. No es que seamos perfectos, pero la clave de la obediencia es la sumisión. ¿Y cómo es esta en la práctica? Te debes presentar como siervo de justicia. Si tú entiendes la muerte de Jesucristo, tú estás muerto con Él. Pero si tú entiendes la muerte, también entiendes la resurrección. Mira lo que Pablo dice, que debes presentarte como un esclavo de justicia, no de injusticia. Mira lo que Pablo dice un poquito más adelante en Romanos 6, 17. Me estoy adelantando a sermones futuros, pero es solamente para aplicarlos a nuestra vida. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, Romanos 6, 17, os hicisteis obediente de corazón a aquella forma de doctrina que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos de la impureza y la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando eres esclavo del pecado, erais libre en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenéis entonces en aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis?
porque el fin de estas cosas es muerte, pero ahora, habiendo sido libertado del pecado y hecho siervos de Dios, tendréis vuestro fruto, la santificación, como resultado la vida eterna. Versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, hermana, el problema es que muchos cristianos no entienden y se quedan, ok, Cristo murió por mí, pagó el precio por mis pecados y viven una vida como no es novedad de vida. Algo pasó en ellos. ¿Qué pasa en ellos? ¿Qué pasa en su vida? ¿Qué pasa con su corazón? Visten como el mundo, piensan como el mundo, andan como el mundo y viven como el mundo. Su mente, su corazón, su forma de pensar no se desarrolla en Cristo, en el Señor. No hay un cambio de mentalidad. Ellos viven, ellos andan como el mundo. Entonces, ¿qué pasó? No entendieron la muerte de Cristo, no entendieron que fueron crucificados con Él. La clave, hermanos, si estás luchando con un pecado, es asesinar al viejo hombre y andar en Cristo. Mira lo que dijimos anteriormente. Porque si estamos unidos en Él, en semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos en la semejanza de su resurrección. La clave. Espiritualmente tienes que asesinar al viejo hombre para tu crecimiento espiritual. Asesinar al antiguo Pablo, al asesinar a la antigua hermana, al antiguo hermano, debes asesinarlo junto a Cristo, debes hacer morir a tu viejo hombre y andar en novedad de vida. Es la clave, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. En ese momento decisivo, Cristo pagó el precio para darte la libertad que debes vivir fuera del pecado. Presenta toda tu vida a Cristo, tu mente, tu cuerpo como esclavo de la justicia para la santificación y por ende para vida eterna. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, hermanos? Hermana, tu mente, tu corazón, tu cuerpo. Recuerda que la clave para no ser débil, para no vivir como anteriormente vivías, es presentarte como esclavo de justicia. La clave es andar y asesinar al viejo hombre para ser liberado del pecado. ¿Estás luchando con algo? ¿Con qué luchas? ¿Con el mundo? ¿Con la vida del mundo? ¿Con los deseos de la mente? ¿Los deseos del corazón? ¿Los deseos que tú quieres? ¿Y no has podido ser libertado? Asesina al viejo hombre. Asesina al viejo hombre y anda en novedad de vida. Es la clave. Es la clave para andar en novedad de vida. Ahora presentad vuestros miembros como esclavos de justicia para la santificación. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación, y el resultado, la vida eterna. Hermanos, debes andar, debes asesinar al viejo hombre y debes andar en novedad de vida. Pero muchos de nosotros y muchos de los cristianos, y claramente estoy pensando que la iglesia en este tiempo no anda en novedad de vida, está guardada en sus casas, en sus corazones, porque no habían despertado y Dios permitió esta pandemia para que anden en novedad de vida, porque muchos todavía no han logrado asesinar al antiguo hombre. No hay un cambio, no hay una mente, no hay una disposición de asesinar, de dejar atrás todo lo que era pecaminoso y carnal. Porque Pablo dice, habiendo sido libertado del pecado, ahora debes hacerte siervo de justicia. Hablo en términos humanos por causa de vuestra debilidad de la carne. Porque de manera que presentaste vuestros tiempos como esclavos de la impureza y de la iniquidad, no me digas que yo no sé. No me digas que yo no sé andar como esclavo de Cristo. Si estuviste siendo esclavo del pecado y de la maldad y de la vida pecaminosa, ahora ya sabes cómo ser esclavo de Cristo. De la misma forma, de los mismos deseos, pasiones que tuviste esclavizados en el mundo, en tu antiguo hombre,
De la misma manera, debes esclavizar tu mente y tu corazón para andar en novedad de vida. Ahora, para la iniquidad, ahora presentad vuestros miembros como esclavos de justicia para ser santificados. La única forma para lograr la santificación es asesinar a tu viejo hombre y andar en novedad de vida. Por eso Pablo nos hace recordar mucho lo que el Señor dice. Y fíjese lo que dice en el versículo 6, en la segunda parte: a su tiempo, en el momento decisivo, cuando éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Mira lo que dice en el versículo 7: porque a duras penas, vamos a ver la segunda razón por qué Cristo murió, y la acción. La primera parte vimos la importancia de la base pasada, la importancia que fuimos débiles, impíos y pecaminosos, y ya no debemos andar en eso, sino que debemos andar en novedad de vida. Ahora vamos a ver cómo Cristo hizo una obra maravillosa con nosotros. La razón de por cuál fue la razón, porque Cristo murió, y cuál fue la acción de Dios. La razón de por qué Cristo, en su gracia redentora, envió a su Hijo por nosotros es evidente. Está en este versículo, en el versículo 7, es porque no éramos ni buenos ni justos. Pablo nos muestra en estos versículos la acción de Dios. Nadie quiere pagar el precio por alguien que no valga la pena. Mira lo que dice el versículo 7. Porque a duras penas habrá alguien que muera por uno justo, aunque tal vez algunos se atrevan a morir por el bueno. De ahí es increíble la razón del amor de Dios. El resultado del versículo 7 es la obra del amor de Dios. Ninguna persona quiere morir por uno indigno, por uno débil, por un pecador, por alguien que está lejos, moralmente lejos de Dios. Nadie se atrevería a pagar el precio o pagar la deuda de un estafador. Nadie se atrevería a pagar la deuda de un esclavo sexual. Nadie se atrevería a pagar la deuda de una prostituta. Nadie se atrevería a pagar la deuda de un mentiroso, de un orgulloso. Los pecados son exactamente lo mismo. Las pasiones que demuestran externas. Nadie se atrevería a pagar la deuda de un asesino. Pero Cristo lo hizo. John MacArthur dice en este siguiente pasaje: el amor humano natural se basa casi de forma invariable en la atracción por el objeto amado. Estamos inclinados a amar a la gente que nos ama a nosotros. En consecuencia, tenemos la tendencia a atribuir de esta misma manera la clase del amor de Dios. Creemos que su amor por nosotros depende de lo bueno que somos o cuánto le amamos a Él. Otro teólogo, Charles Hodge, dice lo siguiente: si Dios nos amara porque nosotros le amamos a Él, entonces Él nos amaría siempre cuando nosotros le amaremos. Y con esa base y en esa condición, en ese caso nuestra salvación dependerá de la consecuencia de nuestros corazones traicioneros. Pero como Dios nos amó aún siendo pecadores, como Cristo murió por nosotros siendo impíos, nuestra salvación depende, como el apóstol Pablo argumenta, no de nuestros afectos, sino de la constancia del amor de Dios. Una persona dispuesta a morir por uno justo o por el bueno, un hombre de bien, obviamente no existe. Obviamente se ofrece como sustituto para que el justo o bueno pueda seguir viviendo. Esta es la expresión más alta del amor y la devoción por parte del ser humano. Sin embargo, el amor de Dios se contrasta con el amor humano, tanto en la naturaleza como en el grado, pues Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, aún pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. Puedes dar tu vida por tus hijos, ¿sí? Puedes dar tu vida por tu esposa, sí. Puedes dar tu vida por alguna causa, sí. Pero no existe ninguna persona
que va a dar la vida por los pecadores injustos. El otro día escuchaba a Celestino, a este mapuche, que dijo que iba a dar su vida por la justicia. Y muchos quieren profundizar en esta forma de pensar de las culturas indígenas, y tienen su argumento para pensar en la cultura indígena y el valor de la cultura indígena. Pero esta persona es capaz de manipular y decir que él hizo justicia quitándose la vida. Pero el problema es que las personas y su causa es por una causa injusta. No es justa. Y muchos de él dicen, yo voy a hacer justicia en cierto grado. Pero en realidad, su mente y su corazón, que en cierto grado se está tratando de emular lo que Cristo hizo, pero acá Cristo está diciendo, no existe ninguna causa justa para pagar el precio por esta persona. Porque todos ellos han pecado. Porque todos hemos pecado. Por lo tanto, la muerte de alguien, de algo bueno, la muerte de algo bueno, o por una causa que para mí parece ser buena, en realidad, en profundidad, es una causa perdida. La única persona que puede hacer realmente justicia es aquel que pagó el precio por los injustos. Cristo nuestro Señor. Cristo nuestro Señor. Cristo nuestro Señor. Claramente, aunque algunas personas quizás estén dispuestas a morir para salvar la vida de algunas personas buenas o por una causa justa, hay muy pocos casos como lo Cristo lo hace, que vino a pagar el precio por los impíos. Eso realmente es amor. ¿Morirías por un asesino? ¿Morirías por un mentiroso? ¿Morirías por un ladrón? No, por una buena causa, la justicia, el valor de los indígenas. Y muchas personas han hecho huelga, no, es que quiero tener esta paz, porque esto, por las nuevas generaciones. Una causa buena. Pero acá es distinto. Acá Cristo fue mucho más lejos, porque murió en lugares de los incapaces. Murió en lugar de los débiles, de los impíos, de los pecadores y aún de los enemigos de Dios. Porque aún éramos débiles, Cristo murió a nuestro tiempo en el momento decisivo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En el 5:10 dice, porque cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliado por Él, seremos salvos con Dios. Débiles, impíos, pecadores y enemigos. Esos somos nosotros. ¿Por qué tanta importancia en la muerte de Cristo? Porque sin muerte no hay resurrección. La cruz le da significado a la resurrección. Solo en la medida que estamos unidos con Él en la semejanza de su muerte, podemos estar seguros de que seremos levantados con Él en la semejanza de la resurrección. Pablo, en una síntesis del Evangelio, dice lo siguiente: ahora, en 1 Corintios 15, ahora os hago saber, hermanos, que el evangelio que os prediqué, el cual también recibiste, en el cual también estáis firmes, por el cual sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y se le apareció a Cefas, y después a los 12, y luego se me apareció a más de 500 hermanos, y la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya han muerto o duermen. Después se apareció a Jacobo, a todos los apóstoles, y al último de todos, hablando Pablo, como un nacido fuera de tiempo,
se me apareció a mí también, porque soy el más insignificante de los apóstoles, porque soy digno de ser llamado, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino que la gracia de Dios en mí. El apóstol Pablo se transformó en una máquina del evangelio. Y esa es nuestra meta. En 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5, dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamamos el testimonio de Dios. No fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo, a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación con palabras persuasivas de sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Qué maravilla es el amor específico para con nosotros. Aunque estábamos muertos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. En una palabra usada teológicamente, Cristo nos redimió por su sangre. Colosenses 1:14. En quien tenemos la redención por su sangre. Él murió para con nosotros. La palabra significa libertar a una persona de la cautividad pagando el precio. La persona no es redimida a menos que sea liberada. Cristo te liberó. Entonces el significado de la misma palabra nos enseña que Cristo no pudo haber obtenido una redención por aquellos que no son libres. Una redención universal no es válida, sino que es una redención por aquellos que pagó el precio específicamente, un precio, un rescate. Y como dice en Mateo 20, 22, 28, así como el hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Rescató a aquellos específicamente por el cual vino a morir. El propósito del rescate es una liberación de aquellos que por el precio ha sido pagado. El rescate de esa persona que estaba prisionera. ¿Cómo puede ser argumentando que Cristo murió por todos los hombres cuando no todos son salvos? La redención no puede ser universal, sino es particular. Qué increíble es el amor de Dios. Mira lo que dice. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hablando en plural, para la iglesia, para aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Hermano, hermana, cuál gran es el amor de Dios a los redimidos, a los rescatados, a los perdonados, a los salvados por el amor. Un amor específico, un amor eficaz, un amor que cambió mi vida y tu vida. Ahora la pregunta es, ¿estás en ese amor? Cristo vino a morir el precio por ti. Hoy día te proclamo ese evangelio. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo volverá. Ese es el evangelio. Cristo vino a pagar el precio por ti. Y la palabra de Dios dice que debes arrepentirte de tu pecado. Debes pedir misericordia y gracia para que te salve, para que te redime, para que cambie tu manera de pensar, para que te saque de tu vana manera de vivir, para que perdone tu pecado y seas librado de tu culpa. Y de esa manera, como dice acá, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Como dijimos en Romanos 6, ¿entendiste la muerte? Su resurrección, los resultados de la justificación, la obra pasada que tiene consecuencias futuras e inmediatas en tu vida. En el momento decisivo, Cristo vino a morir hace más de 2000 años. En este tiempo, Cristo te está llamando a la salvación, para que te arrepientas, para que asesines al viejo hombre
claves tus pecados en esa cruz, le pidas misericordia y perdón y lo reconozca como tu Señor y Salvador personal. Y para los que son creyentes, logra entender esto. Asesina de una vez por todas y anda en novedad de vida. Asesina a ese hombre pecador en esa cruz. Identifícate con él en esa cruz y anda en novedad de vida. Basta ya. Basta ya de vivir en el pecado. Basta ya de vivir en una mente débil. Basta ya de vivir moralmente impuro. Basta ya de vivir en tu forma orgullosa o en cualquier forma. Basta ya. Vive en novedad de vida. Y como dice este himno, profundo es el amor de Dios. Una vez que entiendas ese amor que derramó de un impío pecador, vas a vivir libre para siempre. Profundo es el amor de Dios, tan vasto e infinito, que dio a su Hijo amado por amor a los perdidos. Qué gran dolor causó a mi Dios ver padecer a Cristo. Herido en una cruz murió por quienes han creído. Allí en esa cruz está, Él carga con mis culpas. Vergüenza siento al escuchar mi voz entre las burlas. Y mi pecado lo llevó al ser crucificado. Mas vida su muerte me dio, yo sé que ha terminado. De nada yo presumiré, pues muerte yo merezco. Mas en la cruz me gloriaré, la cruz de Jesucristo. ¿Por qué me da de su favor? No puedo contestarlo. Mas esto sé de corazón, Jesús me ha rescatado. Demos gracias al Señor. Gracias, Señor, por su rescate eficaz. Gracias, Padre, porque nos has dado tantos resultados de esa justificación. Gracias, Señor, por haber pagado el precio en esa cruz, por redimirnos. Una cosa sé, que tú nos has rescatado. Ayúdanos, Señor, y aviva a tu pueblo en medio de este tiempo difícil. Y te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Y gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Perdónanos, Señor, nuestra falta de comprensión. Perdónanos, Señor, que no entendíamos el momento decisivo. Yo quiero pedir para que hoy día sea el momento decisivo por aquellos que están débiles espiritualmente, aquellos que no han dejado atrás sus pecados, o para aquellos que los salves el día de hoy. Ayúdalos, Señor, para que el día de hoy sea el momento decisivo de sus vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendíganos, Señor. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Y recuerden, las redes sociales, el WhatsApp está disponible y mi teléfono celular está disponible. Si usted necesita consejería, usted necesita hablar durante la semana, estamos disponibles a su servicio. Que Dios les bendiga, que Dios consuele sus corazones y que Dios guarde ese inmenso amor, recordándolo que Jesús lo ha rescatado. Gracias, Señor, por todo y gracias a Dios por todo y que Dios lo guarde en esta semana. Dios le bendiga.